Bienvenidos. En esta presentación daré a conocer una investigación realizada sobre los filtros pasivos y activos. Comenzando con los temas de los filtros pasivos de primer orden, tenemos los pasabajos, pasalto, pasabanda y rechaza banda. Comenzando con el análisis de filtro pasabajos, nos dice que son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que las frecuencias de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas fuertemente. Los filtros pasaltos nos dice que son un filtro que atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son menores de dicha frecuencia. El filtro pasabanda nos dice que tiene dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro atenúa las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte. Por lo tanto, permite el paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuación. Y por último, el filtro elimina banda o rechaza banda. Este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Comenzando con el filtro pasabajos de tipo RC, tenemos en sí su componente principal que sería una resistencia y un capacitor. En este caso hemos colocado una resistencia de 2000 ohmios y 0,1 microfaradios. Procedemos a calcular la frecuencia de corte, reemplazando en la fórmula que es de 1 sobre 2 pi multiplicado por R y por C, que es la resistencia y el capacitor. En este caso nos da una frecuencia de corte de 795.77 Hz. Cabe recalcar que las frecuencias de corte se toman a 0,70 del valor de la señal en la mayoría de los filtros. Ahora en ORCAD realizamos una simulación con la resistencia y el capacitor establecidos y una fuente de voltaje alterna de 1 voltio para ver cómo se comporta la gráfica. En este caso nos damos cuenta y hemos establecido un punto en 795 que hemos calculado que es la frecuencia de corte. Además nos damos cuenta que está en 707.7 milivoltios, que vendría a ser el 70% del voltaje total que se dio la entrada. Ahora, con respecto al filtro pasa altos tipo RC, simplemente cambiamos la resistencia con el capacitor de posición y la frecuencia de corte será la misma. Procedemos a simular cambiando de posición y la gráfica también cambia de posición, ahora tiende hacia arriba. Igualmente el punto de la frecuencia de corte es 795, hemos colocado ahí un cursor y el voltaje nos da de 706.52, que prácticamente se aproxima al 70% del voltaje de entrada. En el filtro pasabanda simplemente se unen los dos filtros anteriores para proceder a hacer el análisis. En el caso 1 le dejamos la frecuencia de corte 1 de 795.77 calculado anteriormente y la frecuencia de corte 2 colocamos una resistencia 2 de 1000 ohmios y la frecuencia nos sale que es de 1591.54 Hz. Cambiamos los valores en la simulación, reemplazamos los componentes establecidos anteriormente y al momento de analizar la gráfica nos damos cuenta que el voltaje de salida no es el mismo que le dimos de 1 voltio, pero cumple la frecuencia de corte que es de 795 y de 1591 Hz. En este caso no estaría cumpliendo lo que es de 70%, por lo que es un problema que tienen los filtros pasivos de primer orden, que es en el filtro pasabanda. En el filtro elimina banda, para que cumpla su función establecida al inicio, tiene la siguiente estructura. Consta de dos resistencias y dos capacitores. En este caso, la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 se mantienen en las mismas. Procedemos a hacer la simulación con los valores establecidos y nos da la gráfica que tiene en este caso, se invierte la posición como en el anterior filtro que era el pasabanda. En este caso tiende hacia abajo. Igualmente las frecuencias de corte coinciden con el 795 y 1591 que hemos colocado aquí aproximadamente. El siguiente tema de análisis son los filtros activos de primer y segundo orden. En este caso tenemos
El primero, que es un filtro activo pasabajos de primer orden tipo RC. Nos permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Usualmente está compuesto por 5 elementos, que es un condensador, 3 resistencias y un amplificador operacional. La entrada siempre es por la resistencia R y la salida por el amplificador operacional. Un dato importante es que se conoce como activo porque contiene un elemento activo que es el amplificador operacional y es de primer orden porque solo contiene un elemento reactivo que es un condensador. Como podemos ver en la imagen, tenemos un tipo inversor y un tipo no inversor. En este caso realizaremos el análisis del inversor. Para el cálculo tenemos una resistencia de 800 ohmios y un capacitor de 0,1 microfaradios. La ganancia será de 5 y para la frecuencia de corte simplemente reemplazamos los datos, teniendo una frecuencia de corte de 1989 Hz. Igualmente procedemos a calcular la R1 y la R3 para poder realizar el análisis en ORCAD. Ahora, para simular, simplemente reemplazamos los valores calculados anteriormente utilizando el amplificador operacional y al momento de la gráfica podemos darnos cuenta en la línea roja que tenemos una frecuencia de corte de 1989. Hemos tratado con cursor de acercarlo a ese valor de frecuencia que podemos ver ahí y nos da un voltaje de 3.53 que sería el 70% de los 5 voltios de la salida. Para el filtro activo pas alto de primer orden tipo RC, permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Igualmente está compuesto de 5 elementos, un condensador, 3 resistencias, un amplificador operacional. Igualmente cumple la condición del activo con el amplificador operacional y también porque es de primer orden con un condensador. Su principal característica es que su ganancia puede ser mayor a 1. De igual manera tenemos dos tipos, uno inversor y otro no inversor, la cual realizaremos los cálculos del inversor. Para lo cual se plantea una resistencia 1 de 2000 ohmios y un capacitor 1 de 0,1 microfaradios. La frecuencia de corte, reemplazando en la fórmula establecida al inicio, nos da que es de 795.77 Hz. Para la resistencia 3 y para la resistencia 2, la fórmula es la misma, multiplicando la ganancia por la R1. Por lo tanto, nos da una resistencia de 10 kiloohmios. Ahora procedemos a simular en ORCAD, reemplazando la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 calculados anteriormente, colocando el amplificador operacional y la fuente de voltaje alterna de 1 voltio. Procedemos a realizar la gráfica y nos podemos dar en cuenta que en este caso la gráfica tiende hacia arriba. Hemos colocado un cursor en 797.9 Hz que se aproxima a lo que calculamos anteriormente y nos da un voltaje 3.53 que estaría cumpliendo lo que es el 0,7 de la señal, ya que es un voltaje de 5 voltios a la salida. En el filtro activo pasabanda de segundo orden tipo RC, nos dice que solo permite el paso de una banda de frecuencia y atenúa todas las demás. Además, su constitución es de 5 elementos, 2 resistivos, 2 condensadores y un amplificador operacional. Se conoce como activo porque cuenta con un amplificador operacional y es de segundo orden porque contiene 2 elementos reactivos que son 2 condensadores. Como podemos darnos cuenta, tenemos un gráfico donde representa el filtro activo pasabanda. Para su simulación, realizando los cálculos de sus diferentes resistencias y capacitores a utilizar, y también tenemos lo más importante que es una frecuencia de corte 1, que es de 666 Hz, y una frecuencia de corte 2 de 6 kHz. Posteriormente analizaremos en ORCAD, donde reemplazamos los valores calculados anteriormente con su forma estructural, que es la siguiente. Igualmente el voltaje de corriente alterna, que es de 1 voltio que hemos colocado para simular y representar este filtro. Dándonos la siguiente gráfica, que
en este caso el cursor rojo indica en la parte inferior 666 Hz y el cursor verde indica 6 kHz. Por lo tanto, y además está cumpliendo lo que es el 0,70 del valor de la señal. Por último, tenemos un filtro activo rechazabanda de segundo orden tipo RC. Nos dice que elimina una banda de frecuencias y permite el paso de todas las demás. Existe dos circuitos, el filtro rechazabanda RC no inversor y el filtro rechazabanda RC inversor. La magnitud de ambos circuitos es la misma, pero lo que le diferencia es la fase, ya que el uno inicia en 0 grados y el otro en 180 grados. Además, hay dos características, que la calidad que se puede obtener es de 0,5 y la segunda, la ganancia puede ser igual o mayor a 1. Como pueden ver, tenemos los dos esquemas, tipo no inversor y tipo inversor. En este caso analizaremos el no inversor. Para la simulación necesitamos los respectivos cálculos de la resistencia, capacitor y lo principal que es la frecuencia de corte 1 que nos da 1666,5 Hz y la frecuencia de corte 2 que es de 15 kHz. Tenemos una frecuencia central de 5000 Hz y con esto también tenemos la ganancia igual a 1. Procedemos a realizar la simulación. Colocamos las respectivas resistencias y capacitores, igualmente los amplificadores operacionales, para su respectivo análisis. Pues bien, tenemos la siguiente curva de atenuación de voltaje en función de la frecuencia. Hemos colocado los respectivos cursores en las frecuencias de corte, que en este caso la primera era 1666, que hemos aproximado, que es la del cursor rojo, y la del cursor verde, que es de 15 kHz. Además, se ubica un valor de 1.40 voltios, cumpliendo así que la frecuencia de corte se toma a el 70% del valor total de la señal, que en este caso era 1.41 de los 2 voltios de salida del amplificador. Con eso y esos valores lo comprobamos en la parte inferior de este recuadro. Y con eso hemos logrado ver el comportamiento de las diferentes curvas de atenuación de voltaje de los distintos filtros a analizar en esta presentación. Con eso damos por finalizado al tema investigativo sobre los filtros, tanto pasivos como activos. Muchas gracias.